Hola, mi nombre es Marcelo Bertuccio, soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. Este es el podcast de Dramaturgia Activa, para la práctica y la teoría de la escritura teatral. Empiezo hoy este podcast, Dramaturgia Activa, práctica y teoría de la dramaturgia, de la escritura dramática, especialmente orientada al teatro, pero también aplicable al guión de cine o al guión de televisión de ficción dramática, claro. Van a ser 20 episodios, entiendo, salvo que quede corto o quede largo y haya que hacer menos o más. Voy a aparecer más o menos cada 15 días. No me gustaría quedarme preso de una rutina y tampoco que quedes vos. Entonces, bueno, digamos que miércoles por medio va a aparecer un episodio de este podcast. Si sucede algo, bueno, aparecerá otro día. Pronto retomaré Conducta Creativa en la Vida y en la Obra con la segunda temporada. Seguramente será pronto. Retomé la grabación de audiotextos para mi canal de YouTube, solo para mi canal de YouTube. Y también pronto estaré presentando otro podcast cuyo título es Imagino Ficción, para la producción y difusión de textos ficcionales, de obras de teatro, de cuentos, de capítulos de novelas y de todo lo que resulte interesante para ser difundido en este momento desde esta postura mía frente al mundo. En este podcast nos vamos a ocupar de la escritura de un texto dramático. Ya te digo, en principio de teatro. Si vos tenés ganas de escribir un guión cinematográfico o un guión para televisión o un guión para una serie web, etcétera, o para un radioteatro, seguramente te va a venir muy bien. Pero vamos a enfocarnos específicamente en la cuestión teatral. A la sazón, el origen de todas las otras formas de dramaturgia, ¿verdad? Nada de lo que diga en este podcast es una verdad universal. Todo lo que estoy pensando, todo lo que vos vas a escuchar y te va a hacer seguir pensando en algunas cosas, sirve para agregar, para integrar, para sumar a lo que ya existe, a todo lo demás, a lo que vos tenés, para enriquecer, para integrar, para transformar, para concebir formas nuevas, procedimientos nuevos. Una de las primeras cuestiones en las que me gustaría que pensáramos es en desvincular la idea de la formación artística, el aprendizaje, el estudio, la adquisición de información, la integración de nuevos conocimientos, el entrenamiento, del límite para la creatividad. En general se entiende que formarse, aprender, adquirir procedimientos, recursos, buscar estrategias, tácticas para el trabajo, es una limitación. Lo que sucede en la realidad es que la creatividad es una actividad que podemos considerar, si queremos, paradójica, y que únicamente sucede cuando se enfrentan los opuestos, cuando hay diferencia, cuando hay movimiento y resistencia, cuando hay sí pero no, cuando hay voy pero no, cuando existe lo que conocemos como conflicto, las personas que venimos haciendo teatro hace bastante tiempo, aunque lamentablemente muchos ni siquiera saben de qué están hablando, pero sí decimos que todo en la naturaleza conocida o imaginable se mueve a través del conflicto, de una tensión que se resuelve para abrir una nueva tensión todo el tiempo. O sea que la formación, el aprendizaje, el orden, el sistema van a actuar creativamente con los impulsos intuitivos, lo que podemos llamar inspiración, lo que tenemos para expresar, toda nuestra subjetividad.
El par dialéctico, subjetividad, objetividad, es insoslayable para la actividad creativa. Sin uno de los dos activados, si pretendemos solamente la subjetividad, no vamos a encontrar herramientas para comunicarnos. Y si pretendemos solamente el orden, el sistema, la técnica, vamos a quizá generar obras o situaciones artísticas interesantes o bien hechas, pero no vamos a estar comunicándonos tampoco. No vamos a estar expresándonos a través de esa técnica tampoco, porque no va a estar comprometida nuestra subjetividad. Entonces, no se trata de que elijamos si vamos a trabajar objetivamente o subjetivamente. Como en una de las cláusulas primordiales de la creatividad, la conjunción o debe ser inmediatamente reemplazada por la y griega. Subjetividad y objetividad. Entonces, necesitamos conocimiento, técnica, entrenamiento, para así poder liberar todo nuestro caudal expresivo. Podemos hablar brevemente, seguramente volveremos a esto muchas veces, porque si escuchaste el podcast de Conducta Creativa sabrás que una de las premisas que yo llevo adelante es que no alcanza con incorporar información. Ya incorporar es una palabra demasiado ambiciosa. Podemos decir recibir información nueva, ¿no? Enterarse de cosas que uno no conocía. Con eso no alcanza para nada para obtener conocimiento. Eso que conocemos, esa información con la que nos topamos, necesita ser en principio recordada regularmente. No mantenerla anotada en un papel o en la marca que hicimos en un libro que nos interesó mucho, o en un apunte de una clase, de un taller, de una conferencia. No alcanza con eso. Necesitamos que se incorpore a nuestro organismo, a nuestros recursos propios. Para eso, primero, la información debe ser sistemáticamente recordada. Para que la información sea recordada, tenemos que abandonar por completo la idea de lo que damos por sentado, de lo obvio, de lo que está cantado, de lo que como todos lo sabemos no hace falta recordarlo, no hace falta volver a decirlo, que no hay que repetir las cosas. Qué curioso, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, estoy harto de lo que se conoce como loop, ¿no? Me cuesta mucho este asunto de la repetición mecánica de imágenes o de sonidos, que me parece completamente antinatural, que me parece tóxico, que hace daño, que además vacía de sentido lo que se está viendo, lo que se está escuchando. Nada, me parece un espanto, uno de los tantos, de los miles, de los millones de espantos a los que estamos sometidos como civilización. Sin embargo, no se no la misma persona que genera o disfruta de esta estética del loop, que para mí es prácticamente casi más que una estética, una política, no se aviene a repetir información que conoce. Eso ya lo sé, o esa película ya la vi, o ese libro ya lo leí, ¿no? Nada menos creativo, nada menos interesante que esa postura. Necesitamos volver a esa información, a ese conocimiento, para recordarlo. Una vez que lo recordamos, que eso se siente cuando ves que lo tenés siempre a mano, que frente a cualquier situación tenés a mano, por ejemplo, esta dialéctica objetividad-subjetividad, que lo tenés presente cuando vas a escribir una obra, cuando vas a componer una canción, cuando vas a hacer un espectáculo, a ensayar una obra, o cuando vas a relacionarte con los demás seres humanos en el mundo. Recordarlo, tenerlo presente, tenerlo a mano. Entonces, ahí cuando lo tenemos a mano ya estamos a un paso de integrarlo, de que se cumpla efectivamente esto que yo te describí hace un rato.
¿no? Sin hacer siquiera el esfuerzo de recordar. Está con vos. Está con vos. Yo quiero, te digo, en alguna época cuando grababa los audiotextos lo hacía, después me pareció que era mejor ser un poco más prolijo. Yo desconfío bastante de la prolijidad porque de una manera u otra me parece siempre una impostura, pero bueno, te quiero decir que a veces voy a dejar estos ruidos, como esta moto infame que acaba de pasar, ¿no? Para que también tengamos conciencia y recordemos todo el tiempo del desastre que estamos haciendo en términos sonoros, del daño que nos estamos haciendo unos a otros sonoramente, para que lo tengamos presente, para no generar en esta grabación una ilusión de isla, de silencio, porque eso, para hacer eso hay que hacer mucho trabajo, o construir muchas cosas, o comprar muchos objetos, y trabajar mucho para que ese silencio se produzca. Bueno, eh, yo tengo ganas de que todos los ruidos horribles que nos acompañan todo el día estén presentes acá, para que no los olvidemos y sobre todo entonces no nos olvidemos de hacer algo para que eso cambie, empezando por nosotros, ¿no? Hacer un poco menos de ruido, molestar un poco menos el universo sonoro de las personas. Bien, decía, cuando lo tenemos integrado, cuando es como si fueran nuestras manos ese recurso que adquirimos. Para eso necesitamos tiempo y trabajo. Trabajo. A mí me ha pasado trabajar con personas, sobre todo desde el counseling, pero también en la dramaturgia. Me dicen, estoy angustiado porque me siento al piano y no puedo hacer nada. Y a lo mejor preguntando un poco termino descubriendo que nunca jamás esa persona tomó una clase de piano, que no sabe ni siquiera dónde están las notas, que no sabe lo que es una octava, que no sabe cómo se ejercitan los dedos para poder tocar el piano. Ahora, eso no es frustración, eso es ignorancia, incompetencia, ausencia total de formación. Hasta para hacer un huevo frito hay que saber hacer algunas cosas. Hay que saber encender el fuego, hay que saber echar el aceite sin volcarlo, hay que saber hacer que no sé, que eso no se queme, que no nos incendiemos, que el huevo no quede crudo, ni quede frío, ni se queme. Para eso hay que implementar otra vez tácticas, estrategias, hay que utilizar recursos, hay que haberse informado, hay que haber practicado. No puedo yo frustrarme porque no puedo tocar el piano si nunca en mi vida siquiera me interesé por eso. Porque también no se trata de que hagamos cursos, ¿eh? Esto no es una promoción de cursos, de cursos que uno tiene que pagar, quiero decir. No, no, no. La escuela, lo que llamamos la escuela, que es eso, esa fuente de donde nosotros tomamos nuevos conocimientos y hacemos procesos de aprendizaje, puede estar en una institución, en un centro cultural, en una escuela, en una facultad, donde sea, puede estar en un libro, puede estar en el trabajo que están haciendo las demás personas relacionado con eso que yo quiero hacer, puede estar en mi propia búsqueda individual, puedo ser autodidacta. Otra vez la dialéctica, otra vez la conjunción y. La escuela sucede en grupos, en instituciones, en cátedras, escuchando a profesores, desde ahí hasta la soledad más absoluta, la investigación más solitaria. Todo eso ayuda a generar aprendizaje. Todo eso es la escuela. A lo mejor no necesito ir a un conservatorio de música, o a lo mejor no tengo ganas de ir a un conservatorio de música porque no es mi naturaleza, supongamos. Bueno, eso no me impide tocar el piano si verdaderamente me interesa hacerlo y me formo para eso y ya veremos con un poco más de profundidad más adelante, acepto los recursos con los que cuento, muchos o pocos, y con esos recursos genero obra artística expresándome a través de esos recursos. Pero si no cuento con ningún recurso,
corro el riesgo de esto que pasa, esta especie de psicosis que se produce, que es un poco lo que yo te relataba antes, con lo que a veces me encuentro, que es, bueno, ya en el podcast de Conducta Creativa hay un episodio referido a esto, a cierta deshonra que sentimos por no saber. Entonces, en lugar de hacer el trabajo de aprender para saber, intentamos superar la deshonra inventando que sabemos. Y lo que es mucho peor, inventándonos que sabemos. Porque la mentira hacia los demás es una basura, a veces inevitable, ¿no? Ese es otro asunto también para profundizar alguna vez. Pero de base, canónicamente, es una porquería, ¿no? Es porque es uno de los motivos por los que vivimos tan mal, por los que nos relacionamos tan mal con los demás, con el entorno, con los animales, con la naturaleza, con el planeta, con los conflictos, la mentira. Así nos vemos obligados a mentir que sabemos, porque por alguna razón no sabemos o no queremos o no nos animamos a formarnos, a estudiar, a aprender. O, como decía hace un rato, tenemos esa distorsión cognitiva, ese aprendizaje mal hecho, esa información errada absolutamente, de que la formación artística limita a los artistas. Entonces, para que esto quede claro, si vos tenés ganas de expresarte artísticamente, algo tenés que aprender. Y si no tenés ganas de aprender algo acerca de eso que querés hacer, me parece que valdría la pena que te preguntaras si efectivamente lo querés hacer. Porque si vos querés hacer una cosa, pero no te dan ganas de saber cómo es, de investigarla, de explorarla, de conocerla, de relacionarla con otras, de vincularla con vos, de todo eso que a uno le pasa cuando se entusiasma con algo que le interesa, entonces será que no te interesa tanto, ¿eh? Ojo. Ahora, si te interesa algo, tenés que hacer. O te anotás en una facultad que te sirva para eso, digo, desde ahí como un extremo. En el medio, bueno, cursos, talleres, no sé qué, cosas a distancia, bla, bla, paquetes de cursos que te venden por internet, blum, 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 lo que sea, una escuela, un profesor particular, una persona que sabe más que vos y en la que confías, o vos solo con tu mundo, con tus propios libros, tu internet, tu teléfono. Pero algo tenés que hacer, no porque debas hacerlo, porque si no lo haces, quiere decir que no te interesa tanto, que ahí hay algo falso, algo ajeno, algo viejo, algo que no es tuyo, que está operando ahí. Si te interesa el teatro, vas a tener muchas ganas de ver teatro, de leer teatro, de escuchar teatro, de pensar en el teatro, de enterarte de cosas relativas al teatro, de saber lo que se hizo en el teatro en el mundo antes que vos, de saber lo que están haciendo los demás, tener ganas de informarte de cómo trabajó este, cómo trabajó aquella, cómo llegó aquel a esto, cómo llegó ella a esto. Si nada de eso te pasa, si preferís hacer cualquier otra cosa más que leer teatro, ver teatro y todo esto que dije, yo sospecharía de que te interesara el teatro. Más recursos, más libertad. No te quepa duda, ¿eh? Confía en mí. Más recursos, más libertad. La teoría y la práctica también son un binomio indivisible. Pienso en Martin Buber, un autor que también menciono en alguno de los episodios de Conducta Creativa, que en uno de sus libros más interesantes para mí, que el título es Yo Tú, podríamos decir en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, Yo Vos, que sería eso, ¿no? Yo y vos, yo tú y yo y eso, ¿no? O sea, esta fórmula de yo tú, yo vos, yo eso abarca
mi relación con todo lo que no soy yo. A la palabra yo, por eso Martin Buber la llama una palabra primordial. Esto lo vas a encontrar en el otro podcast. Una palabra primordial es una palabra que tácitamente contiene a otra, sin la cual no tendría sentido la palabra. Cuando digo yo, incluyo a vos, a ti, a eso, a lo otro, porque no existe en la noción que tenemos nosotros de la existencia, por lo menos todavía, yo sin lo otro. Las personas, los animales, los minerales, la naturaleza, las cosas, los problemas. Yo y lo otro. Eso es una palabra primordial. Bueno, nosotros creativamente vamos a darle carácter primordial a casi todas las palabras a las que nos refiramos. Como dijimos hasta ahora, subjetividad, objetividad. Como dijimos también hasta ahora, formación, expresión libre. Y también en relación a esto que acabo de mencionar, práctica y teoría. Para mi gusto, primero la práctica, mejor. Yo en general en los talleres trabajo directamente con la práctica, ya no hago más fases de aprendizaje por niveles, del que no sabe nada, del que sabe mucho, del que aprende un poquito, del que después sube de nivel. A mí todo ese asunto no me resulta muy afín y me siento muy cómodo trabajando en grupos heterogéneos, además, ¿no? Con diferencias de formación notables o de experiencia, gente que se inicia, gente que ya tiene obras estrenadas, premiadas, publicadas y una cuenta millonaria de sus premios y que también tiene ganas de entrenar una cosa diferente o de refrescar algunos conceptos básicos o de hacer una experiencia novedosa. Y desde el punto de vista de la acción, esto es, el reconocimiento severo, riguroso de los propios recursos. ¿Cuáles son los recursos con los que cuento en este momento? Quiero decir, si yo quiero escribir como un poeta, tengo que preguntarme si verdaderamente domino el lenguaje como para expresarme a través de la literatura como un poeta. Porque si no voy a estar haciendo de cuenta que soy un poeta. La posibilidad más creativa, la alternativa más creativa, siguiendo con esta premisa que estamos desarrollando hoy como eje, es que si yo tengo un vocabulario de 50 palabras y quiero ser poeta, mi poesía constará de esas 50 palabras, no de otras que estén fuera, o de las posibilidades que tengo de sintaxis o de generar metáfora. Pero tengo que ser consciente de mí, de lo que tengo. Del mismo modo que si quiero ser bailarina clásica, no puedo. No estaría siendo consciente de mis recursos. No puedo ahora yo ser bailarina clásica. En todo caso veré cómo hago para creativamente integrar, poner a copular mis casi 60 años, mis 90 y pico de kilos, mi vida sedentaria de toda la vida, con la danza clásica. Y de eso saldrá algo, seguro, saldrá algo. Y seguramente será interesante, siempre y cuando sea un acto de honestidad absoluta, brutal, desnuda. Si yo quiero hacer de cuenta que soy una bailarina de 20 años y de 50 kilos que hace 18 que estudia en el Colón, nada bueno va a salir de eso más que el ridículo, la impostura, lo desagradable, que es lo que nos produce lo falso. Lo falso es desagradable, mucho más allá de si es moral o ético. Es desagradable, es contra natura, hace ruido, distorsiona, desafina. Y en la obra artística, bueno, ni hablar.
Práctica y teoría, entonces, palabra primordial para nosotros. La práctica nos hace meternos de lleno en la actividad, no estar espiando desde afuera, admirando a quienes ya saben hacer todo y queriendo ser como ellos. Nada de eso, nada de eso. Nosotros no queremos ser como ellos, nosotros queremos ser como nosotros mismos. Lo que nos interesa es descubrir cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros nos expresamos. A lo mejor se puede encontrar por ahí en las redes sociales. En alguna época yo publicaba este pensamiento. No se trata, en relación a los talleres, no se trata de aprender a escribir una obra, sino de aprender cómo yo escribo una obra. ¿Cómo lo hago yo? Ahora, siguiendo con lo primordial, ¿cómo lo hago yo? Teniendo como panorama, conociendo lo que hacen los demás, lo que hicieron los demás, los procedimientos, las teorías, etcétera, todo lo que pueda de lo que me interese, Si no me interesa, no funca. No hay esfuerzo acá, no hay sacrificio, no hay obligación. Entonces, el abordaje que nosotros mismos vamos a dar en este podcast, a través del cual a mí me gustaría que vos hicieras ejercicios, que pudieras escribir una obra o un guión. El abordaje, te decía, es desde la práctica, cuando esa práctica se encuentra con una dificultad, o se hace consciente de un recurso que le falta, o que tiene incompleto, que no le alcanza, que no le sirve, o que se confunde, o lo que sea, entonces allí vendrá la teoría a socorrernos, para ajustar los recursos con los que contamos. Teoría es adquirir información, recordarla, integrarla y convertirla en recurso o en optimización de un recurso con el que ya contábamos. Cuando nos planteamos este trabajo desde la práctica, la primera pregunta que aparece irremisiblemente es ¿cómo se empieza? ¿Por dónde empezar? Una de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta es que nuestro capital, nuestra materia de trabajo fundamental, aquella sin la cual no podemos hacer absolutamente nada desde el punto de vista de la dramaturgia, es la imaginación. Vale mencionar a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, texto El origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia, donde Nietzsche habla también de una palabra primordial que es Dionisos Apolo. Nietzsche en el siglo XIX busca una manera de analizar la cultura griega, las tragedias griegas, y encuentra este concepto fabuloso, el espíritu dionisíaco y el espíritu apolíneo. A lo mejor ya lo sabes, a lo mejor no, si lo sabes lo recordamos. El espíritu dionisíaco, muy sintéticamente, tiene que ver con aquello que no tiene forma, con ese impulso natural que tenemos, con esa necesidad de expresarnos, con ese ser antes de la cultura, de la civilización, del lenguaje, de la forma, sin continente. Un espíritu innominable, ingobernable, incognoscible en su totalidad. La condición de ser, de existir, que no tiene forma, que es incomunicable. Y lo apolíneo, por supuesto, lo contrario, complementariamente. Lo formal, el lenguaje, la codificación, la belleza, la armonía, el sistema, el sentido, el orden. Otra vez, uno sin lo otro no generan tragedia, ¿no? Un poco lo hablábamos al principio. En este trabajo de Nietzsche hice esta digresión para agregar un poco a la cuestión de lo primordial y de estas tensiones dialécticas que necesitamos tener todo el tiempo, aunque a veces nos resulten paradójicas y hasta, si es posible, demasiado paradójicas a veces. En esta tensión, decía, tenemos una cita del nacimiento de la tragedia, por supuesto no es textual. Nietzsche dice, si un narrador, si un escritor ve pasar una multitud de seres alados por el cielo,
cuenta, narra lo que vio. Un dramaturgo se convierte en esos seres alados y a través de su obra da testimonio de lo que le pasó, de lo que vivenció, de lo que vivió, siendo esos seres alados. Ni siquiera uno de esos seres alados. Todos y cada uno cada vez de esos seres alados. Esto es un ejemplo, por supuesto, claro que un novelista también se pone en la piel de sus personajes, un cuentista y hasta un poeta, si no escribe desde sí mismo, desde sí misma. Pero esto sirve para entender algo de la mecánica intrínseca del trabajo. Los dramaturgos, las dramaturgas, no narramos, no contamos historias. Y tampoco comunicamos directamente lo que pensamos al receptor, al lector, al espectador. Nosotros imaginamos que somos un montón de otras personas imaginarias, los personajes, que se comunican entre sí, que están en una situación determinada, como nosotros, como la vida. Nuestro mejor manual de dramaturgia, a mi juicio, es la existencia misma. Porque todos los manuales de dramaturgia, que no son tantos y tampoco son tan nutritivos, pero toman su fuente de ahí, de la naturaleza. Esto del conflicto lo tomamos de la naturaleza. El estudio de la naturaleza nos revela que todo lo que conocemos en el universo conocido funciona a través de la superación de conflictos, de la trascendencia de conflictos, que nada va derecho. Bueno, entonces esto lo asume la dramaturgia, porque, como nos dice Aristóteles en la Poética, a través de la mímesis, lo que nosotros generamos en el drama, en la dramaturgia, en el teatro, en el cine, en la televisión de ficción, es una realidad imaginaria semejante a la realidad percibida, digamos, realmente, en la materia conocida, o por lo menos en lo que consideramos materia. Entonces, esta imaginación a la que me refiero no es la que nosotros asociamos a veces a la inferencia, a la suposición. Me imagino que Carlos va a llegar mañana. Me imagino que Florencia no habrá pagado la cuenta. No, no es eso. Nos referimos específicamente a la imaginación, a esa que aparece desde nuestra mente intuicional, si es que podemos llamarla de esta manera, no desde nuestra mente racional. No es algo que pienso, supongo, sospecho, infiero lo que imagino. Decimos imagino porque no sé por qué, porque hablamos raro, porque utilizamos las palabras con sentidos extravagantes. Pero eso es suponer, inferir. Yo estoy hablando de la imaginación que crea mundos imaginarios en nuestra mente, que nos hace asumir, como cuando vemos una obra, una película, un espectáculo, que eso es la realidad, por un momento, por un segundo. A esa imaginación me refiero. Yo prefiero llamarla imaginación vivencial, para que no queden dudas, ¿no? Es la imaginación de una vivencia. Y no solo de una vivencia posible, según, por supuesto, la perspectiva que tenga cada uno, cada una de lo que considera posible. Pero si decimos de una imagen vivencial que contenga materialidad potencialmente. Imaginamos materia, no fantaseamos. La fantasía se sale completamente de la realidad. La fantasía es algo que es impensable, a veces imposible, que pudiera suceder en la realidad.
No es eso con lo que vamos a trabajar, no con la fantasía, con la imaginación vivencial de una realidad posible, muy parecida a la que conocemos en la materia y a la que podemos acceder en principio a través de los 5 sentidos. De esto deviene un ejercicio sumamente interesante que por lo menos Mauricio Cartún, mi maestro, llamaba indagación sensorial. Yo no sé si esto es patrimonio de él o si también se usaba. De todos modos, la terminología es lo de menos, ¿no? Mucho de la terminología genera cuestiones mercantilistas, ¿no? De publicaciones de libros y de congresos y de cursos y de talleres y de cosas que se cobran y que en realidad no son más que la repetición de lo que ya se viene pensando hace siglos, pero cambiando los nombres a las cosas, ¿no? Una especie de estafa intelectual muy frecuente. Pero bien, el asunto es este. La indagación sensorial es un ejercicio muy concreto que yo te recomiendo que hagas en cuanto termines de escuchar esto, si tenés tiempo, porque es media hora. La indagación sensorial es la exploración que vos podés hacer imaginariamente de un espacio y de unas personas que ya podemos llamar personajes porque son imaginarias en un determinado momento. Pero no de manera congelada, como si sacaras una foto de eso y, y la describieras con detalle. No, no, no. O la observaras con detalle. No alcanza con la foto. Por eso a veces imagen también es tramposo, porque a veces refiere a esa presuposición o inferencia de la que hablaba antes. Y a veces se refiere únicamente a lo visual, la imagen. Con lo visual no nos alcanza tampoco para empezar. Por eso hablamos de sensorialidad. Nosotros indagamos sensorialmente a través de la vista, el olfato, el oído, el tacto y hasta el gusto. Porque como nosotros también nos vamos a imaginar que somos uno o una de las que están ahí, también tenemos la vivencia sensorial del sabor de boca, si tenemos la boca húmeda, seca, si tenemos un buen sabor, si tenemos mal sabor, si está pastosa, si lo que fuere, si molesta una muela, si hay una ampolla en la lengua, si acabamos de comer un caramelo rico, lo que fuere. Hasta ahí podemos llegar. 5 sentidos empeñados, en principio, para que nosotros podamos conocer vivencialmente, con estatuto de realidad imaginaria, cuáles son las vivencias sensoriales de esas personas, personajes que están habitando ese espacio que estoy imaginando en este momento. Un ejercicio que podés hacer ahora mismo y que a lo mejor ya quizás sin darte cuenta empezaste a hacer es imaginarme a mí, por ejemplo. A lo mejor me conocés visualmente porque nos conocemos en persona, o porque viste una foto, viste un video, porque fuiste a ver un espectáculo, porque fuiste a un curso, porque escuchaste una conferencia, una capacitación, y a lo mejor no tenés idea de qué cara tengo. No importa. Con esos recursos con los que contás, desde tu propia perspectiva, imagínate ahora, ¿dónde estoy yo grabando esto? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio? ¿En qué momento del día lo estoy haciendo? ¿Es la mañana? ¿Es la tarde? ¿Es la noche? ¿Qué temperatura? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Cómo estoy vestido en este momento? Una vez que empezamos a tener este mundo en movimiento, que además me olvidaba decirte una cosa fundamental de la indagación sensorial, no eso que te decía, mira, me distraje, no es una foto, es una situación compleja
como la real, que se puede percibir a través de los 5 sentidos, y por lo tanto necesitamos suspender el avance del tiempo para poder indagarla. Ya profundizaremos un poco más, le daremos más vueltas, buscaremos más ejemplos, haremos más ejercicios, pero me resulta importante que vos sepas esto. Yo te pido que me imagines en este preciso momento en el que yo estoy grabando, dónde tengo las manos, hacia dónde estoy mirando, en este momento, sin avance del tiempo, porque justamente el avance es lo que empezará a ser la obra. Todavía no es obra, todavía no es literatura siquiera esto, aunque lo escribamos. Porque claro, otro detalle que tengo que contarte es que esto se produce en el propio acto de la escritura. No es que vos te pones un saumerio, una música oriental, bajás la luz, te pones en posición de loto, imaginás todo y después escribís lo que recordás. Nosotros no escribimos lo que recordamos, ni lo que tenemos pendiente, ni lo que tenemos apuntado, ni nada de eso. Escribimos en relación a la vivencia presente que tenemos en el mismo momento en el que estamos escribiendo. Entonces, en el propio momento en el que vos te estás imaginando, cuando termines de escuchar esto, o cuando puedas, o cuando quieras, ahora aparecen, ¿no?, imágenes. A lo mejor sí puedes tomar notas, pero no hay avance todavía. Una vez que ya indagamos en todos los detalles, en todo lo que hace único ese espacio y únicas a esas personas, personajes que están ahí, no ideas generales. Una mujer vestida de blanco no es una indagación sensorial, ¿no? Esa mujer tiene una edad, una estatura, una masa corporal, eso que tiene puesto blanco es un vestido, es un camisón, es una camisa y un pantalón y un short, una minifalda, una pollera larga, está descalza, está calzada con algo blanco, no, toda ella está pintada de blanco, se puso blanca por una enfermedad desconocida. Esto que acabo de decir, por ejemplo, si yo veo, cuando yo te digo una mujer vestida de blanco, vos seguro tuviste una imagen. Pero yo podría haber dicho una mujer de blanco, ponele. Me doy cuenta ahora que pienso en que una mujer se volvió blanca, que su piel se puso blanca como la harina. Bueno, en el momento de la indagación, a lo mejor me viene este pensamiento que yo expresé recién. Está blanca por una enfermedad desconocida. Muy bien. Ahora, si eso aparece, que aparezca. No reprimo nada, ¿eh? Esta es otra, para que vayas apuntando. No reprimo nada, nunca, en la tarea creativa. Nunca, jamás. La creatividad no reprime. La represión no es un ejercicio atinente a la creatividad. Todo lo contrario. La asfixia, la complica. Dejo salir esa idea que viene a partir de que tiene la piel blanca, pero si no viene esa idea, no me importa, la dejo ahí con la piel blanca como la harina. Después veo. No tengo que saberlo todo, no tengo que tener todo bajo control, no tengo que tener nada bajo control. Sí bajo mi gobierno, nunca bajo mi control. El ejercicio de imaginarme a mí, porque además me estás escuchando los ruidos, escuchás el ambiente, los pajaritos, la moto, la bocina, eh, mi tono de voz, la velocidad, el timbre, la dinámica. Estoy grabando en el teléfono, estoy grabando en una computadora, estoy grabando en un estudio con las ventanas abiertas, en un estudio que acepta la contaminación ambiental, estoy en la cocina, en el dormitorio, estoy en la cama, hay otras personas en la casa, tengo la puerta cerrada, hay otras personas a mi alrededor que están escuchando. Esto en realidad es una conferencia presencial y de paso yo la grabo. Tantas cosas podés imaginar. Esta imaginación de lo real nos va a llevar
a un superobjetivo muy concreto que tiene el drama, que es el espacio teatral, si nos enfocamos específicamente en lo teatral. Hablando de cine, de radio, de redes sociales, de televisión, bueno, ya a lo mejor deberíamos hacer alguna salvedad y también podrías hacerla vos, ya que estás, ¿no? Escuchá esto que digo ahora referido al teatro y fíjate para tu propio aprendizaje cómo podés hacer para convertir eso en una premisa relativa al cine, a la tele o lo que sea. En el teatro específicamente contamos con un espacio escénico muy concreto en toda su tosquedad y contamos con personas de carne y hueso también en toda su tosquedad y en toda su circunstancia. Cómo está el día hoy, cómo tuvo, cómo fue la vida para cada una de las personas que están ahí, el deterioro o el cuidado que tenga un espacio, si hay mucha gente, si hay poca gente, si hace calor, si hace frío. Hay un montón de cuestiones absolutamente concretas, pragmáticas, que suceden en el teatro, que es nuestro destino final como dramaturgos, o la película o el programa de tele o lo que fuere, o el radioteatro. Entonces, ese texto que nosotros escribamos necesariamente tiene que poder ser, digo yo metafóricamente, hidratado, puesto en cuerpo, convertido en carnalidad y materia muy fácilmente. Yo no puedo decir que la guía telefónica o un prospecto de un medicamento son teatrales, que el director se arregle, que lo busque. No, nosotros, como dramaturgas, dramaturgos, lo que escribimos son dramas. Para teatro, para televisión, para cine, para redes. Dramas. Y el drama se pone muy fácilmente de pie, se dice en voz alta muy fácilmente y se convierte en espectáculo muy fácilmente. Fácilmente quiere decir sin complicaciones, con una gran complejidad y con mucho trabajo, pero no complicado, no difícil. Los dramaturgos, dramaturgas, entonces, imaginamos lo tosco, lo precario, lo bien abarcable, lo particular, la partícula, lo pequeño. De lo pequeño a lo grande iremos, como la geometría. Ahí también me la paso promocionando el otro podcast, pero hay uno de conducta creativa que es el episodio, no me acuerdo qué número, referido a la filosofía hermética, que habla muy bien de esto, ¿no? De lo pequeño a lo grande, de la correspondencia que existe entre lo pequeño y lo grande. Entonces, la llave de la dramaturga, del dramaturgo, es la capacidad de imaginar vivencialmente lo posible. Lo más importante que nos conviene imaginar, lo que no podemos perdernos de vista porque se nos cae todo a pedazos, es poder imaginar que somos los personajes. No que estamos viendo desde afuera, como dioses, diosas, como tribunales superiores, como críticos, algo que vemos desde afuera. Eso no alcanza tampoco. Eso va a generar una atmósfera de superficialidad, justamente, de alguien que ve, pero que no vivencia, que no conoce. El modo de vivenciar, conocer realmente ese material que estamos trabajando, es conocer al personaje desde adentro, identificándonos por completo con él. Porque además en ese acto se va a cumplir otra cuestión primordial, que es la del personaje y yo, como fórmula para la creación de personajes. El personaje A y yo, el personaje B y yo,
el personaje 1000 y yo. Con todos estoy yo, comunicándolos, expresándolos a través de mí y a la vez dejándolos expresar a través de su máscara, poniéndole mi cuerpo a su máscara. Ellos no tienen cuerpo, ellos son de humo, ellos son entelequias, imágenes. El cuerpo real, el que va a intermediar esa vivencia para comprobar que es una vivencia real, posible, factible en el mundo que conozco y por lo tanto en el mundo que puedo imaginar, es mi propio cuerpo. Gertrude Stein también ensayaba una diferencia entre los narradores y los dramaturgos y decía que lo que diferencia a los dramaturgos es que imprescindiblemente tenemos que trabajar con el cuerpo. Y agrego a esto de Stein que nuestra materia de trabajo justamente es esta que estoy describiendo hoy, la imaginación vivencial compleja de lo posible y no la palabra. La palabra va a ser sencillamente el modo, si vuelvo a la premisa de Nietzsche, el modo apolíneo en el que ese universo dionisíaco que yo estoy imaginando se va a poder comunicar. Que a su vez cuando sea leído va a ser a su vez, como decía antes metafóricamente, hidratado, puesto en materia por el lector o por el director en su puesta en escena con su elenco, con sus objetos, con su escenografía, su música, etcétera. La perspectiva que yo tengo de ese mundo imaginario es la del personaje. Por eso, si vos tenés ganas de escribir una pequeña situación dramática, o una obra, o lo que sea, o un guión, con la imagen que estás teniendo de mí en este momento que estoy grabando, lo primero que tenés que procurar, aprender a hacer, buscar procedimientos para que te salga bien y entrenar, es imaginarte que sos yo en este momento, con algo de vos y con algo de mí. Primordial, indivisible. Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, decía algo de esto también. El personaje, en relación a la actuación, ¿no? El personaje es la máscara que porta el actor. Viste que a veces se dice, a veces uno mismo dice, este actor hace siempre lo mismo, esta actriz siempre uno se da cuenta de que es ella misma. Sí, claro. No nos metamorfoseamos como Gregorio Samsa en otra criatura, no tenemos esa posibilidad, las actrices y los actores. Nosotros imaginamos que en nuestro cuerpo, en nuestra voz, en nuestras formas, en nuestras secreciones, en nuestros fluidos, en nuestra naturaleza, habita otro ser, al que nosotros le damos la posibilidad de expresarse. Lo mismo sucede en la escritura. Bueno, a mí me parece que por hoy ya va siendo suficiente. Te propongo que dejes que bajen estas fichas, que las hebras del té hagan su trabajo, se vayan al fondo de la tetera y que pruebes a hacer este ejercicio de indagación sensorial, ya sea escuchándome e imaginándome esta situación o imaginándote otra, más nutritiva quizá para lo que conocemos más convencionalmente como una situación dramática, que es entre dos personajes. Entonces, yo te digo, por si tenés ganas de tomarlo, ¿no? Que te imagines un patio, por ejemplo. No sé por qué siempre pienso en un patio. ¿Será porque no tengo y me gustaría tener? ¿Quién sabe? Siempre que doy este ejercicio, o casi siempre, lo primero que se me ocurre es un patio. Dos personas que están haciendo algo que las compromete mutuamente. Una persona y otra persona, en un patio. Son dos mujeres, dos varones, dos niños, dos niñas, un mayor y un menor, una mayor y una menor. No importa cuál es el vínculo que las une, no importa cómo llegaron a esa casa, no importa lo que les está pasando.
importa cuál es la impresión sensorial que están teniendo en ese momento en ese patio. Tienen calor, tienen frío, escuchan ruidos, escuchan animales, escuchan un silencio llamativo, las texturas, ellos mismos, su ropa, su piel, sus olores, el sabor que tienen en la boca, como decía antes, todo lo que podamos investigar en el propio momento de la escritura. Retomo algo que había empezado a decir, creo, y que no concluyó del todo. En el propio momento de la escritura se ejecuta el acto de la escritura. Ni antes ni después. Esto es una regla de oro. Esto es un elemento técnico fundamental, excluyente. Se escribe cuando se escribe. La escritura no es el registro posterior de un informante, de un periodista, de algo que vio o vivenció en ese mundo imaginario antes de ponerse a escribir. Nosotros, como ya sabemos, no vamos a reprimir nada, podemos imaginarnos lo que queremos, que son hermanos, que son novios, que están enojados, que están enamorados, que uno le robó al otro, lo que queramos. Ahora, hasta que no llega el momento de la escritura, eso no tiene ningún valor. O sea que nosotros no vamos a hacer el esfuerzo por conservar eso para llevarlo a la escritura. Vamos a hacer el ejercicio de desapego básico, que es, si se queda conmigo, lo tengo. Si se va, si me lo olvido, no lo tengo. No tengo lo que amarro a mí. Si tengo que hacer fuerza para que algo se quede, si lo tengo que anotar, si me lo tengo que grabar, si tengo que pedir que alguien me lo haga recordar, no está conmigo. Lo que sujeto junto a mí no está conmigo. Simplemente por el hecho de que si dejo de sujetarlo, se va. O sea que estuviera conmigo era una ilusión, un invento, una impostura. No vamos a trabajar con imposturas, con inventos, haciendo fuerza. Eso tampoco es creativo, eso tampoco nos va a servir para nada bueno. Suspendés el avance del tiempo. Si alguien está llevándose a la boca una taza de té, llevándose a la boca la taza de té es como lo vas a indagar. No vas a ver cómo llega, cómo toma el sorbo, cómo deposita la taza, que si está frío, que si está caliente, que si está amargo, si está dulce, si está salado. No. En el momento en el que está ahí suspendemos el avance del tiempo e indagamos. Como un ser invisible que puede estar con ellos ahí sin que ellos lo adviertan y que además podemos meternos en la vivencia de ellas, de ellos, como si fuéramos ellos, ellas. Llegar hasta donde podamos, teniendo en cuenta también que esto no es literatura, así que tampoco vale la pena preocuparse por el estilo, por la sintaxis, por la gramática, por la narrativa, mucho menos. Ya vamos a hablar de la narrativa, que en general resulta un problema serio para el drama, aunque es un componente inevitable, pero que toma una función negativa si no estamos atentos. No nos preocupamos por nada más que por esa investigación, esa exploración sensorial que vamos a hacer ahí. Escribiendo todo lo que veamos. Puede ser una lista, como quieras, como te venga mejor. Una sugerencia que te puedo hacer y que también es inherente a la creatividad de manera nuclear es que cuando te parezca que terminaste, haz el esfuerzo de seguir. Saltá ese límite. Porque es muy probable, muy probable, que cuando tenemos la sensación de que terminamos, de que ya esto, de lo que también vamos a hablar alguna vez, que es una falacia enorme y nocivísima de no se me ocurre nada, puede ser que no se te ocurre nada porque ya sacaste de vos todo lo sabido, lo aprendido, lo que querías escribir,
etcétera, muchos etcéteras, en los que no vamos a abundar ahora porque es temprano. Ya cuando tengamos avanzado este proceso profundizaremos más sobre eso, ¿no? Sobre aquellas interferencias que se producen en el momento de la escritura. Eso, todo lo de vos ya lo largaste. Entonces te quedaste vacío, ya no se te ocurre nada, no tenés nada. Ese punto de vacío, ese momento en el que no se nos ocurre nada, y a esto también creo hacer referencia en el otro podcast, en algún episodio, es el momento ideal para el descubrimiento. La creación es un descubrimiento al que nosotros nos disponemos. Nosotros vamos al encuentro de esos descubrimientos. La creación no es lo que sé, lo escribo para que se informen los otros, que nos haría pensar también en una relación de poder, en una relación de superioridad, ¿no?, frente al lector. Nosotros sabemos algo que el lector no sabe y como nosotros lo sabemos, escribimos una obra para que se entere el ignorante, ¿no? No. A través de la obra artística nos enteramos todos de cosas que no conocemos. Entonces, no preocuparte por nada de esto. Seguir en el blanco. Te va a resultar vertiginoso, quizá desagradable, quizá te resulte insoportable. Pero esa incertidumbre, ese volar a ciegas, no se sabe dónde ni hacia dónde, es una clave. También me atrevería a decir que es una técnica que tenemos que aprender, recordar, integrar y sumar a nuestros recursos técnicos. Nada más que eso, por ahora. Como te decía, nos vamos a encontrar más o menos en 15 días. Yo espero que sean 15 días. Digo, no es que me da lo mismo. Digo 15 días, pero no sé si podrá ser en 15 días. Ojalá. Yo voy a hacer todo lo posible. Otra fórmula primordial es el plan y la experiencia, ¿no?, a la que nos referiremos muy a menudo. Yo tengo el plan de que estas entregas sucedan cada 15 días. La experiencia será afín a eso o no. Lo dirá la realidad misma. Antes de terminar, quería decirte que mi sitio web cambió de dirección, no sé cómo se llama eso. Antes era marcelobertucho.com.ar, pero como me estaba resultando tan caro, que la última cuota que tuve que pagar excedía la capacidad de mi tarjeta de crédito, que no es mucha de todos modos, decidí pasarme al sistema gratuito de nuevo y entonces la dirección es lo único que se complicó. En lugar de marcelobertucho.com.ar va a ser marcelobertucho.wixsite.com/marcelobertucho. Ya sabes que Bertucho es CCIO, que no hay ninguna H, y Wixsite es WIXSITE. Wixsite, marcelobertucho.wixsite.com/marcelobertucho. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima vez.